Buen día, mi nombre es Karen Mejía Ruiz Díaz, estudiante de la Universidad Iberoamericana. En el desarrollo de la actividad número 5 del trabajo de estadística, en los cuales vamos a trabajar las medidas de tendencia central, indicando en el punto 1 que tomamos como muestra un grupo de personas de la empresa SA, en donde se busca encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar algunos formatos. Dentro de esta investigación nos preguntan que cuál es la población, la muestra y la variable. La población es las personas de la empresa SA. La muestra es el grupo de personas de la empresa SA. La variable es cuantitativa, ya que estamos tomando en este caso cantidades de errores y por lo tanto la variable es cuantitativa. ¿Qué tipo de variable se estudia? Como les indicaba, la cuantitativa porque se refiere al número, la cantidad de errores cometidos al diligenciar los distintos formatos. La medida de tendencia central tiene el sentido de calcular en este caso, viene siendo la tendencia de la media, ya que es la que tiene sentido porque se utiliza para calcular tipo de variables cuantitativas. Como en este caso estábamos hablando de cantidades, entonces aplica la variable cuantitativa. El siguiente punto dice: calcula e interpreta las medidas de tendencia central que tengan sentido. La medida de tendencia central que tiene más sentido es la media. Se suma el número de errores que se cometieron en los tipos de formato y se divide por el número de tipos de formato, que en este caso es 6, dándole como resultado una media de 7.16 errores en los tipos de formato. La siguiente pregunta: ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? En este caso es negativo porque las medidas de posición se toman con base a datos agrupados con intervalos y la información antes mencionada no tiene datos con intervalos. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados. En este caso se toma la media, que es el promedio aritmético para cada uno de los datos presentados. Para la mediana es el dato que ocupa o agrupa la posición central de la operación, que en este caso es 3,625. Y para la moda es el número que más se repite en la operación y en este ejercicio es el número 3. Nos preguntan que cuál es la tendencia, cuál es la medida de tendencia central para la más apropiada. La más apropiada para este caso es la media porque se determinan los ingresos anuales en promedio de todos los empleados. Nos dice que el 75% de la población está por debajo de qué ingreso, están por debajo del 6.5 y el 30% está por debajo del 2,60. En el punto número 3 se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. En la tabla que nos suministraron en la actividad nos faltaba determinar la marca de clase que corresponde a las XY y nos correspondió tomar o hacer la frecuencia relativa en la columna FI. Y al finalizar nos tocó hacer la suma o la sumatoria de la frecuencia. Con esta tabla determinamos cuál es la población, la muestra y la variable. La población son los pacientes que asisten a la terapia psicológica para medir su talla en centímetros. La muestra son los 69 pacientes que asisten a terapia psicológica y la variable en este caso es cuantitativa porque estamos tomando las cantidades de los pacientes que asistieron a la terapia. ¿Qué tipo de variable se estudió? La cuantitativa. En el punto B, encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Tomamos la medida de tendencia central en el primer punto, la media, que corresponde a 161,39 centímetros, tomando en este caso el total de la frecuencia sobre el total de pacientes. En la mediana tomamos como base la posición. En la tabla sería tomar el número de pacientes, son 69 dividido entre 2,
y el resultado es 34.5. El límite inicial en la tabla es 160 de la posición número 2. Tomamos luego el límite superior, le restamos el límite inferior que nos da 10. Tomamos la frecuencia inicial menos 1 en la misma tabla que es 34 y tomamos la frecuencia inicial en la tabla 25, obteniendo como resultado una media de 1,60.2 centímetros. Para el caso de la moda, tomamos el límite inicial que es 160, tomamos la frecuencia inicial en la posición 25, la frecuencia inicial más 1 que es 8, frecuencia inicial menos 1, 21, y la fórmula nos arroja un total en la moda de 1,61.9 centímetros. Para el punto C dice encuentre 3 medidas de posición. Tomamos dos ejemplos y los aplicamos en la tabla con los cuartiles. En la posición número 3, cuartil número 3 y cuartil número 2. En los deciles tomamos la posición, en este caso de la tabla, la número 2, y la multiplicamos por el número total de pacientes, en este caso es 69. Esto lo dividimos 2, que es la posición, por 69, y lo dividimos entre 10 porque son los deciles. Eso es igual a 13,8. Para esta fórmula necesitamos la frecuencia inicial menos 1, que es en la tabla 13, frecuencia inicial en la posición 234. Le sacamos el valor a la A, que es el límite superior, menos el límite inferior, igual a 5. El límite inferior es igual a 55. Para este total, tomamos las fórmulas anteriormente y sumamos el límite inicial más el valor que sacamos en A, y eso arroja un resultado de 155.19 en total. En el punto D dice que saquemos 3 conclusiones usando los ítems B y C. Las conclusiones son las siguientes: de acuerdo a la medida de tendencia central, el resultado es diferente dependiendo si es media, mediana y moda. Para determinar cualquier medida de posición se toma como base la sumatoria de la frecuencia de la tabla de posición. Y para obtener cualquier medida de posición es necesario tener datos agrupados en intervalos. De esta manera finalizamos este trabajo, que fue de gran provecho, ya que se adquirieron muchísimos conocimientos que serán utilizados para la vida práctica.